Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc y hoy vamos a hablar de Pompeya, porque seguramente todos hemos escuchado hablar de la erupción del Vesubio que sepultó a las ciudades de Pompeya y Herculano en el año 79, pero ¿cuándo y cómo tuvo lugar el descubrimiento arqueológico? Pues hoy vamos a verlo. ¡Vamos allá! Pues eso, vamos a hablar de Pompeya y Herculano. Y es que debido a las gruesas capas de ceniza que cubrieron las dos ciudades situadas en la base de la montaña, sus nombres y localizaciones exactas acabaron olvidados con los siglos. Después del cataclismo, se intentó ubicar las ciudades sin mucho éxito, pero paulatinamente fueron cayendo en el olvido de los siglos hasta 1592. Y es que Herculano estaba parcialmente enterrada bajo una capa de, ojo, entre 15 y 18 metros de profundidad, tanto de ceniza como de material piroclástico, mientras que Pompeya estaba bajo una capa de ceniza de entre 6 y 7 metros de profundidad. Y es por ello que el primer descubrimiento tuvo lugar en el año 1592, cuando el arquitecto italiano Domenico Fontana estaba excavando un nuevo curso para el río Sarno. Por cierto, durante mucho tiempo se ha comentado la teoría, una teoría sin evidencia, de que Fontana debió encontrar algunos de los famosos frescos eróticos y, claro, escandalizado debido a la estricta moral imperante en aquella época, los enterró de nuevo. Y todo ello porque excavadores posteriores plasmaron en sus informes que los lugares en los que estaban trabajando tenían pinta de haber sido desenterrados y enterrados de nuevo. Por supuesto, estas primeras exploraciones no guardaban un interés académico arqueológico, sino que simplemente tenían como objetivo encontrar piezas valiosas o otros supuestos tesoros enterrados. Y posteriormente fue el ingeniero aragonés Roque Joaquín de Alcubierre el que redescubrió estas ciudades de manera casual, ya que a lo largo de su carrera profesional ocupó cargos de gran relevancia en la búsqueda de tesoros antiguos y hoy están conservados en importantes museos tanto de Madrid, Roma y Nápoles. Pues bien, en 1738, mientras trabajaba en las labores de diseño del Palacio Real de Portici, propuso una excavación de la zona. Y esta idea, que fue apoyada por el rey Carlos VII de Nápoles, el que sería el rey Carlos III de España, permitió el descubrimiento de los restos de la ciudad de Herculano. Brutal, ¿eh? Pues 10 años más tarde, el ingeniero, que había sido ascendido en 1749 a teniente coronel, decidió comenzar un nuevo trabajo de excavación junto a 12 obreros en Chivita. Y en el proceso de socavar, creyó haber descubierto la ciudad de Estavia, pero resultó que se encontraba frente a la vieja ciudad romana de Pompeya. Alucinante. Y desde entonces, ambas ciudades fueron excavadas con criterios cada vez más científicos, más allá de la búsqueda de tesoros ocultos u objetos de valor. Y en este proceso se han ido revelando muchos edificios prácticamente intactos, así como pinturas murales y mosaicos. Y además, el foro de la ciudad, los baños, muchas casas y algunas villas permanecieron en un sorprendente estado, en muy buen estado de conservación para el tiempo transcurrido y para las condiciones catastróficas de su enterramiento. Incluso a poca distancia de la ciudad se descubrió un enorme albergue que hoy en día conocemos como Gran Hotel Murechino. Y por si fuera poco, entre los restos de los edificios también se han conservado los cuerpos de los habitantes, de los habitantes de la ciudad, pillados por la erupción y conservados gracias a estas cenizas volcánicas. Eso sí, lamentablemente, estas ruinas fueron bombardeadas en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial, pero la mayor parte de daños sobre el foro o algunas casas han podido ser paliados en la medida de lo posible, claro, gracias a tareas de restauración tras la guerra. El maravilloso estado de conservación de la ciudad de Pompeya ha permitido desenterrar un precioso testimonio del urbanismo y la civilización de la antigua Roma. Y cómo no, en el año 1997 la UNESCO declaró el sitio, Pompeya, junto con Herculano y Oplontis, como Patrimonio de la Humanidad. Y si tenéis la posibilidad de visitar estas ciudades, os lo recomiendo. Y si nos acompañáis en este canal, podemos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas en más vídeos, así que si te interesa seguir eso, excavando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos vídeos, así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc. Aparte, claro, un buen like a este vídeo y echa un vistazo a nuestra página web. Allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes
acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.